En los oscuros bajos fondos de la ciudad de Nueva York, el silencio suele ser la mejor política, pero una señal secreta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando Elena, una camarera que luchaba por salir adelante en el local más exclusivo de la mafia de la ciudad, vio un destello de acero bajo la chaqueta de un cliente, no gritó ni salió corriendo. En cambio, entró directamente en la guarida del león y entregó un mensaje silencioso y codificado a Lorenzo Moretti, el hombre más temido de la costa este. Esa decisión tomada en una fracción de segundo no solo salvó una vida, desencadenó una guerra brutal y reveló un pasado que Elena había enterrado en lo más profundo de su ser. Lo que Lorenzo hizo a continuación sorprendió a todos y demostró que, a veces, la persona más peligrosa de la sala no es la que sostiene el arma, sino la que sirve el vino. El aire dentro de Veno y Veritas siempre olía a trufas de colonia cara y violencia reprimida. Era un aroma al que Elena se había acostumbrado durante los últimos 6 meses, una advertencia sensorial que mantenía su columna rígida y sus ojos bajos. Para el resto de Manhattan, se trataba de un establecimiento italiano de 5 estrellas en el Upper East Side, un lugar donde los senadores cenaban con los tiburones de Wall Street. Pero para el personal y para cualquiera que conociera la verdadera arquitectura del poder en la ciudad, era la sala del trono de la familia mafiosa Moretti. Elena se ajustó el delantal blanco alrededor de la cintura, con los dedos posados en la tela áspera. Tenía 24 años, unos ojos cansados que parecían demasiado para su edad y unas manos firmes incluso cuando el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Necesitaba este trabajo. Las propinas eran dinero en efectivo fuera de los libros y esenciales para mantener a su hermano menor, Leo, en su escuela especializada en el norte del estado. Esa necesidad era la única razón por la que toleraba que el gerente de planta, un hombre grasiento llamado Carlo, le chasqueara los dedos como si fuera un perro callejero. Mesa 4, siseó Carlo, empujándole una bandeja de Barola Vintage en las manos. No la cagues, el jefe le está aquí esta noche. El jefe, Lorenzo Enzo Moretti. La temperatura de la sala parecía bajar 10 degrees cada vez que atravesaba las pesadas puertas de roble. Era un hombre esculpido en mármol y hielo, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos del color del mar en tormenta. Hermoso, pero con aspecto de ahogarse. No solo caminaba, ocupaba el espacio con el letargo de un depredador. Esa noche estaba sentado en la mesa de la esquina, la que tenía la mejor vista de la entrada y la cocina. Elena respiró hondo y se concentró. Había aprendido el arte de la invisibilidad mientras crecía. Su padre, un hombre del que rara vez hablaba, se lo había enseñado. Sé el papel pintado, Elena. Sé el polvo que se mueve con la luz. Si no te ven, no pueden hacerte daño. Se acercó a la mesa 4. Lorenzo no estaba solo. Sentado frente a él había un hombre que parecía haber sido masticado y escupido por una hormigonera. Era Declan, el carnicero Ali, el jefe del sindicato irlandés que intentaba hacerse con el control de los puertos de Hell's Kitchen. La reunión se suponía que era una tregua. «Caballeros», dijo Elena en voz baja, con un tono neutro y ensayado. «El BO 2015». Lorenzo no levantó la vista. Estaba ocupado diseccionando a Ali con una mirada que podía descascarillar la pintura. Pobre. Su voz era un murmullo grave que vibraba a través de la mesa. Mientras Elena descorchaba la botella con movimientos precisos, observaba a Ali. El irlandés sudaba a pesar del aire acondicionado. Sus manos estaban nerviosas, golpeando el mantel con un ritmo caótico. Pero no fueron sus manos las que llamaron la atención de Elena. Fue el hombre que estaba detrás de él. El guardaespaldas de Ali, una figura imponente con un traje barato que no le quedaba bien en el pecho. Elena sirvió el vino en la copa de Lorenzo. Cuando se giró para servirle a Ali, el guardaespaldas cambió de postura. El movimiento hizo que su chaqueta se abriera unos centímetros. La mayoría de la gente no se habría dado cuenta. La mayoría de la gente estaba demasiado ocupada mirando los rostros, los ojos, las posturas. Pero Elena había sido entrenada para fijarse en los espacios negativos. Vio la empuñadura negra mate de una pistola con silenciador, no metida en una funda de hombro, sino metida en la cintura, colocada para un cajón cruzado, un cajón de tirador. Más alarmante fue el sutil gesto que el guardaespaldas hizo al camarero, que estaba limpiando la mesa de al lado. El camarero, un chico nuevo llamado Ricky, que había empezado hacía 3 días,
Metió la mano en su cubo. Su mano no salió con un plato sucio. Se quedó allí, agarrando algo debajo de una pila de servilletas de lino. No era una tregua, era un movimiento decisivo, una ejecución. El corazón de Elena se le subió a la garganta. Si no hacía nada, Lorenzo Moretti estaría muerto en 30 segundos. Si gritaba, los disparos comenzarían al instante y probablemente le daría una bala perdida. Terminó de servirle el vino a Ali. Tenía que actuar. Pero, ¿cómo? No podía simplemente hablar. Ali le dispararía antes de que pudiera decir una palabra. Necesitaba un código, una señal, algo que un hombre como Lorenzo Moretti, un hombre criado en las antiguas costumbres de la Cosa Nostra, reconociera instintivamente. La voz de su padre resonó en su memoria. El servicio de la traición, Elena, recuérdalo. Si la copa se coloca con la mano izquierda, significa amistad. Si la copa se gira 3 veces, significa veneno. Pero si derramas la sal, no derramar sal era demasiado torpe. Necesitaba algo más incisivo. Recordó una historia que su padre le había contado sobre la familia Moretti en concreto. Tenían una obsesión paranoica con la colocación de los cubiertos. Era una antigua comprobación siciliana. Elena dio un paso atrás. Agarró la jarra de agua de plata. Se acercó a Lorenzo. Mientras le llenaba el vaso de agua, golpeó deliberadamente con fuerza el pesado tenedor de plata que estaba sobre la servilleta. Este cayó sobre el plato de porcelana con un ruido metálico que atravesó el murmullo del restaurante. El silencio se extendió desde la mesa. ¡Zorra torpe!, se burló Ali, mientras cogía su copa de vino. Pero Elena no se disculpó. No se acobardó. Miró fijamente a Lorenzo a los ojos. Con la mano derecha, volvió a colocar el tenedor, pero no lo puso paralelo al cuchillo. Lo colocó perpendicular, con los dientes apuntando directamente hacia Ali, y luego dio 2 golpecitos en el mantel con el dedo índice. 2 golpecitos justo al lado de la hoja del cuchillo, la cruz y el golpecito. En el antiguo lenguaje de las familias dominantes, significaba enemigo a las puertas, arma desenvainada. El tiempo pareció detenerse. Lorenzo miró el tenedor, luego miró su dedo, levantó la vista hacia ella. Por una fracción de segundo, la máscara del amanecer se deslizó, revelando una auténtica sorpresa. Lo reconoció, lo entendió, no dudó. Lorenzo esbozó una aterradora sonrisa de lobo que no llegó a sus ojos. «El vino es excelente», le dijo a Ali, «pero creo que el servicio aquí está a punto de ponerse muy feo». Se movió. La explosión de violencia fue tan rápida que se volvió borrosa. Lorenzo no buscó un arma. Pateó la pesada mesa de roble hacia arriba. La mesa volcó, haciendo que la porcelana, el cristal y el costoso barrocho se estrellaran contra Ali y su guardaespaldas. El pesado borde de la mesa golpeó a Ali debajo de la barbilla con un crujido repugnante. «¡Abajo!», rugió Lorenzo. Elena ya se estaba tirando al suelo. Se arrastró hacia atrás y cayó al suelo justo cuando el aire se llenaba del sonido sordo de las balas. El guardaespaldas perdió el equilibrio, pero seguía activo y disparaba a ciegas a través de la mesa volcada. Al mismo tiempo, Ricky, el ayudante de camarero, sacó una espada de su cubo. Pero antes de que pudiera apuntar, el segundo al mando de Marco Lorenzo, que había estado sentado en la barra fingiendo leer el periódico, le disparó 2 balas en el pecho con una precisión casi mecánica. Se escucharon gritos. Los clientes se escondieron debajo de las mesas. El cristal se rompió por todas partes. Elena se arrastró hacia la estación de servicio, con las rodillas rozando los fragmentos rotos. Tenía que llegar a la salida. Ese no era su mundo. Ella solo era la ayudante. Había avisado del peligro. Había cumplido con su parte. Ahora tenía que sobrevivir. Llegó a las puertas batientes de la cocina, pero una mano le agarró el tobillo con fuerza. Jadeó y dio una patada, pero el agarre era inquebrantable. La arrastraron hacia atrás, deslizándose por el suelo pulido, hasta que la empujaron detrás de la barra de caoba volcada. Levantó la vista y se encontró con el rostro furioso y eufórico de Lorenzo Moretti. Estaba agachado sobre ella, con una elegante pistola plateada en la mano. Sin embargo, no la miraba a ella. Estaba disparando por encima de la barra, reprimiendo a los soldados somali que quedaban cerca de la entrada. «Quédate agachada», le ordenó con voz tranquila a pesar del caos. «No te muevas ni un centímetro. Tengo que irme», siseó Elena, envalentonada por la adrenalina. «Mi turno ha terminado». Lorenzo se echó a reír, con un sonido oscuro y áspero.
Se agachó cuando una bala destrozó una fila de botellas de vodka sobre sus cabezas, haciendo llover alcohol y cristales sobre ellos. Tu turno acaba de empezar, regata. No se puede dejar una llamada con la señal de la mano negra y luego fichar la salida. Los disparos comenzaron a disminuir. Los soldados de Moretti, mejor entrenados y mejor armados, habían asegurado la sala. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. Era el silencio de las secuelas. Lorenzo se levantó, sacudiéndose los cristales de su traje a medida. Caminó alrededor de la barra, pasando por encima del cuerpo de un sicario, y examinó la sala. Marco, ladró. Jefe, respondió Marco, enfundando su arma. Era un hombre calvo y gigantesco, eficiente y brutal. La sala está despejada. La policía llegará en 4 minutos. Tenemos que desaparecer. Borra las cintas, ordenó Lorenzo. Deja a los irlandeses donde cayeron. Que el mensaje quede claro. Entonces Lorenzo volvió a centrar su atención en Elena. Ella estaba de pie, temblando, limpiándose la sangre de un pequeño corte en la mejilla. Parecía dispuesta a salir corriendo. Lorenzo acortó la distancia entre ellos con 2 largas zancadas. La agarró del brazo, no con rudeza, sino con una posesividad que le cortó la respiración. La atrajo hacia él y la miró fijamente a la cara, como si intentara resolver una ecuación compleja. ¿Quién eres?, le preguntó en voz baja. Soy Elena, solo soy una camarera, mintió ella con voz temblorosa. Y una mierda, susurró Lorenzo. Se inclinó y acercó su rostro a pocos centímetros del de ella. Ella podía oler la pólvora y el vino caro que él desprendía. Una camarera deja caer un plato cuando está asustada. Una camarera grita. Tú no gritaste, me diste el crochet de Fero. Esa es una señal que no se ha utilizado en Nueva York desde los años 90, desde los tiempos de las antiguas familias. Apretó ligeramente su agarre. ¿Quién te enseñó eso? Lo leí en un libro. Tartamudeó. Mentirosa. La miró fijamente durante un segundo más, con los ojos buscando los de ella. Me salvaste la vida, Elena. Eso me pone en deuda contigo. Y un Moretti siempre paga sus deudas, pero eso también te convierte en un objetivo. No quiero tu deuda, dijo Elena, tratando de soltar su brazo. Solo quiero irme a casa. No puedes irte a casa, dijo Lorenzo con severidad. Ali tiene hermanos y son despiadados. Te vieron. Te vieron avisarme. Si sales sola por esa puerta, por la mañana estarás muerta. Elena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Sabía que tenía razón. Los somales eran conocidos por sus tácticas de venganza de tierra quemada. Marco, llamó Lorenzo sin apartar la mirada de Elena. Trae el coche y sigue el protocolo fantasma. Jefe, no puede hablar en serio, protestó Marco, acercándose. Es una civil. No podemos llevarla al refugio. No es una civil, dijo Lorenzo, clavando en Elena una mirada intensa y ardiente. Es un activo y vendrá con nosotros. Tengo un hermano, soltó Elena, presa del pánico. Tengo que recoger a Leo. No puedo dejarlo solo. Lorenzo se detuvo. ¿Dónde está? En el internado St. Jude, al norte del estado. Lorenzo asintió con la cabeza. Marco, envía un equipo a St. Jude. Pon al chico a salvo. Tráelo al refugio. No, gritó Elena. No te atrevas a tocarlo. Lorenzo la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. Escúchame. Los Alice lo descubrirán todo sobre ti en una hora. Tu dirección, tu familia, tu hermano. Si mis hombres no llegan primero, lo harán ellos. ¿Quieres que los irlandeses encuentren a tu hermano? La realidad de sus palabras la golpeó como un golpe físico. Se derrumbó derrotada. No, susurró. Entonces súbete al coche, dijo Lorenzo, dirigiéndola hacia la salida trasera mientras las sirenas sonaban en la distancia. Cuando salieron al aire fresco de la noche del callejón, un SUV blindado negro se detuvo con un chirrido delante de ellos. Empujaron a Elena al asiento trasero y Lorenzo se deslizó a su lado. Mientras el coche se alejaba, mezclándose con el tráfico de Nueva York, Elena miró por la ventana. Su antigua vida, el delantal, las propinas, el anonimato, habían desaparecido. Se volvió para mirar a Lorenzo. Estaba hablando por teléfono, dando órdenes en italiano a toda velocidad. La miró y por un momento, la dureza de sus ojos se suavizó. Allí tomaste una decisión, Elena, dijo en voz baja. Entraste en el juego. Ahora tienes que jugar hasta el final. Elena apretó los puños. No solo había entrado en el juego, se había convertido en la pieza más valiosa del tablero.
y tenía un secreto que Lorenzo Moretti no podía conocer. La señal que utilizó no era solo algo que ella sabía, era algo con lo que había nacido. Lorenzo pensaba que había salvado a una camarera. No tenía ni idea de que acababa de secuestrar a la hija del hombre que intentó matar a su padre hacía 20 años. El refugio seguro no era un búnker ni un almacén. Era el ático del Millennium Spire, una fortaleza residencial con vistas a Central Park. El ascensor se abría directamente a una sala de estar que costaba más de lo que Elena ganaría en 10 vidas. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad, un océano resplandeciente de electricidad que parecía estar a millones de kilómetros del caos del restaurante. Elena se quedó en el centro de la habitación, abrazándose a sí misma. Todavía llevaba puesto su uniforme de camarera, ahora manchado de vino y polvo. Se sentía ridículamente fuera de lugar entre el arte moderno y los muebles de cuero italiano. Lorenzo había permanecido en silencio durante el trayecto, concentrado por completo en su teléfono, coordinando las consecuencias del tiroteo. Ahora tiró su chaqueta sobre una silla y se sirvió una copa de una jarra de cristal. No le ofreció una a ella. «Mis hombres tienen a tu hermano», dijo Lorenzo, volviéndose hacia ella. «Está a salvo. Lo están llevando a un lugar apartado en los Hamptons. Mi madre está allí. Le encantan los niños. Lo tratarán como a un príncipe. Quiero verlo», dijo Elena, con voz firme a pesar del miedo. «A su debido tiempo», respondió Lorenzo, dando un sorbo al líquido ámbar. Se acercó a ella, rodeándola lentamente como un tiburón que inspecciona un cebo fresco. «Primero, hablemos con sinceridad». Se apoyó en una columna de mármol y cruzó los brazos. «He investigado tus antecedentes en el coche. Elena Rossi, 24 años, padres fallecidos en un accidente de coche en 2015. Sin antecedentes penales, solo una camarera que lucha por pagar la matrícula de su hermano con necesidades especiales». Hizo una pausa y entrecerró los ojos. «Es una historia muy limpia, demasiado limpia». Elena mantuvo el rostro impasible. «Es la verdad. Es una tapadera». Lorenzo replicó con suavidad. «La señal que utilizaste, el crochet de ferro, es específica de las tácticas de la familia mafiosa Genoves de los años 90. Concretamente, del círculo íntimo de Don Salvo». El corazón de Elena dio un vuelco al oír ese nombre. Don Salvo, su abuelo. «No sé quién es», mintió ella. «Mi padre era un apasionado de la historia. Le gustaban los códigos. Me enseñaba cosas como si fuera un juego cuando era pequeña». Lorenzo se acercó, invadiendo su espacio personal. Extendió la mano y le tocó la barbilla, levantándole la cabeza. Sus dedos eran cálidos, ásperos, con la piel callosa contra su suave mandíbula. El contacto le provocó una descarga eléctrica que no esperaba. «Tienes ojos de soldado, Elena», murmuró. «No de camarera. Viste el arma cuando mi propio equipo de seguridad no la vio. Viste al ayudante de camarero. Calculaste los ángulos». Bajó la mano y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. «Hay una rata en mi organización. Alguien le dijo a Ali que estaría en esa mesa esta noche. Alguien le allanó el camino al ayudante de camarero para que metiera una escopeta en la bañera». Se volvió hacia ella con expresión mortal, seria. «Ahora mismo no puedo confiar en mis hombres, pero tú eres una extraña que me ha salvado la vida. Eso te convierte en la única variable en la que puedo confiar». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Elena. «Necesito que recuerdes todo lo que has visto esta noche. El guardaespaldas, el camarero. ¿Has visto a alguien más? ¿Alguien ha establecido contacto visual con ellos? ¿Has visto a alguien de mi personal hacer una señal?». Elena cerró los ojos y repasó la escena. Tenía memoria fotográfica, otro don que le había transmitido su padre. Visualizó el comedor, la distribución, los rostros. «El matraé», dijo, abriendo los ojos. Paulo Lorenzo frunció el ceño. «Paulo lleva 10 años conmigo». Cuando O'Malley entró, dijo Elena con voz cada vez más segura. «Paulo no registró el abrigo del guardaespaldas. Normalmente cachea a todos los que no son de la familia». Le dio 2 golpecitos en el hombro izquierdo al guardaespaldas. 2 golpecitos. El rostro de Lorenzo se ensombreció. 2 golpecitos. Todo en orden. Y Elena continuó. Justo antes de que comenzara el tiroteo, Paulo fue a la cocina. No volvió a salir. Sabía lo que iba a pasar. Lorenzo golpeó la mesa con su vaso, rompiéndolo. «Paulo, el nombre era una maldición. Él fue quien me contrató», añadió Elena en voz baja. «La semana pasada me hizo muchas preguntas sobre usted. ¿Cuándo vendría? ¿Qué mesa prefería?
Lorenzo caminaba por la habitación como un tigre enjaulado. Si Paulo es el traidor, entonces la podredumbre es profunda. Él se encarga de la logística de toda la zona este. Se detuvo y miró a Elena. Acabas de darme el nombre del traidor. Me has salvado 2 veces en una noche. ¿Significa eso que puedo irme?, preguntó Elena, con la esperanza renacida. No, dijo Lorenzo. Significa que estás más metida en el lío. Si Paulo es el traidor, sabe que lo viste. Sabe que eres el cabo suelto. Vendrá a por ti y sabe dónde vives. Lorenzo se acercó a un panel de seguridad en la pared y tecleó un código. Se abrió un compartimento oculto, revelando una fila de pistolas y fajos de billetes. Sacó una pequeña y elegante Glock 43 y un teléfono desechable. Volvió junto a Elena y se los tendió. «Tómalos», le ordenó. Elena dudó. «No uso armas». «Ahora sí», dijo Lorenzo. «Esto es una guerra, Elena, y tú estás bajo mi protección, pero no puedo estar en todas partes. Tienes que ser capaz de terminar lo que has empezado». Ella cogió el frío metal de la pistola. Pesaba, pero le resultaba familiar. Su padre le había enseñado a disparar cuando tenía 12 años, en el bosque detrás de su cabaña en Jersey. «Apunta al centro, Ellie. Exhala y luego aprieta el gatillo. Esta noche dormirás aquí», dijo Lorenzo, con voz más suave ahora en la suite de invitados. «Mañana pasaremos a la ofensiva. Vamos a encontrar a Paulo y tú me ayudarás a doblegarlo». «¿Por qué yo?», susurró ella. Lorenzo la miró y por primera vez ella vio un destello de admiración genuina en sus ojos. «Porque, Elena, tú eres la única que vio a la víbora antes de que atacara. Y tengo la sensación de que tienes más secretos que un simple código escrito en una servilleta». Pasó junto a ella hacia el pasillo y se detuvo en la puerta. «Duerme bien. Mañana saldremos a cazar». Elena se quedó sola en el ático, con la pistola pesando en su mano. Se acercó a la ventana y miró su reflejo en el cristal. Parecía la misma, pero no lo era. La camarera había desaparecido. La hija del linaje Rossi había regresado. Comprobó el cargador de la Glock con un movimiento experto, y el sonido del clic-clac resonó en la silenciosa habitación. Si Lorenzo Moretti quería una casa, se la daría, pero más le valía rezar para no descubrir nunca que la mujer que le ayudaba a cazar al traidor era la nieta del mayor enemigo de su familia. El sol de la mañana incidía sobre las ventanas del ático del Millennium Spire, pero no aportaba calor a la habitación. El aire seguía cargado de la tensión de la violencia de la noche anterior. Elena apenas había dormido. Había pasado las horas sentada en el borde de la cama king size de la suite de invitados, con la Glock 43 descansando en la mesita de noche como una víbora dormida. Cada vez que cerraba los ojos, veía al guardaespaldas de Ali buscando su arma y la aterradora precisión calculada de la respuesta de Lorenzo Moretti. Salió al salón principal. La habitación estaba vacía de gente, pero llena de actividad. 3 hombres con equipo táctico oscuro estaban instalando un centro de mando móvil en la mesa del comedor. Ordenadores portátiles, teléfonos satelitales y mapas de la ciudad. Marco estaba allí hablando en voz baja y con tono urgente por unos auriculares, pero sus ojos se dirigieron directamente a Lorenzo. Estaba de pie en el balcón, desafiando el frío de la mañana con solo una camisa blanca y pantalones, un cigarrillo encendido entre los dedos. Parecía un rey observando un reino que poco a poco se estaba incendiando. Elena se acercó a la puerta de cristal, dudó y luego la abrió. El viento le azotaba el pelo en la cara. «Estás despierta», dijo Lorenzo sin volverse. «El café está en la encimera. Colombiano, fuerte». «No necesito café. Necesito saber dónde está mi hermano», dijo Elena, saliendo al balcón. La altura era vertiginosa. Central Park parecía un parche verde sobre una colcha gris. Lorenzo se giró. Tenía los ojos inyectados en sangre, enmarcados por el cansancio de un hombre que no había dormido, pero su mirada era aguda. «Leo está en la finca de los Hamptons. Mi madre ha enviado una foto esta mañana. Está comiendo tortitas y jugando con los perros. Cree que estás haciendo un turno doble en el catering de una boda». Le tendió el teléfono. En la pantalla aparecía una foto de Leo sonriendo mientras un Golden Retriever le lamía la mejilla. Elena sintió que se le deshacía un nudo en el pecho, seguido inmediatamente por una oleada de culpa. Le estaba mintiendo otra vez. «Gracias», susurró, devolviéndole el teléfono. «No me des las gracias todavía», dijo Lorenzo, tirando la ceniza del cigarrillo por encima de la barandilla. «Hemos encontrado a Paulo». Elena se tensó. «¿Dónde?» «No se ha escondido. Es arrogante.
Fue a un garito privado en Queens para cobrar una deuda antes de salir de la ciudad. Un lugar llamado Iron Vault es una zona neutral para delincuentes de poca monta. Entonces, enviamos a Marco a recogerlo, dijo Elena. No, Lorenzo aplastó la colilla con el talón. Marco es demasiado reconocible. Si entra, Paulo saldrá corriendo por la parte de atrás. Y el Iron Vault es un laberinto. Necesitamos a alguien que entre, lo vea y lo saque al callejón, donde mi equipo estará esperando. La miró. La insinuación flotaba en el aire. ¿Quieres que vaya yo?, dijo Elena con tono seco. Eres la única cara a la que aún no le teme, explicó Lorenzo. Para él, solo eres la camarera que tuvo suerte. No sabe que estás conmigo. Cree que te escapaste. Y si me ve, le dices que estás buscando dinero para callarte. Le dices que lo viste todo y que quieres una compensación para mantener la boca cerrada. Es codicioso. Mordrá el anzuelo. Y entonces lo llevarás fuera. Lorenzo dijo, bajando la voz a un tono peligroso, y yo me encargaré del resto. 2 horas más tarde, Elena estaba sentada en el asiento del copiloto de un Honda Civic anónimo, un coche elegido para pasar desapercibido. Lorenzo conducía con una gorra de béisbol y una chaqueta descolorida, sin parecer en absoluto un miembro de la familia Moretti. Aparcaron a 2 manzanas de la cámara acorazada. Era un edificio de ladrillo sin pretensiones bajo el traqueteo de las vías elevadas del metro. Ponte el auricular, le indicó Lorenzo, entregándole un pequeño dispositivo de comunicación. Elena se lo colocó en la oreja. Comprobado, estaré escuchando. Si algo te parece raro, si tiene amigos, si te toca, di la palabra check-in, mate, y entraré por la puerta principal con todo lo que tengo. Elena lo miró. Para ser un despiadado jefe del crimen, era sorprendentemente protector. O tal vez simplemente no quería perder a su testigo estrella. Puedo defenderme sola, dijo ella, comprobando la Glock que llevaba en la parte trasera del cinturón, oculta bajo su chaqueta vaquera oversize. Sé que puedes, dijo Lorenzo. Extendió la mano y la mantuvo suspendida sobre la de ella durante un segundo antes de retirarla. Ten cuidado, Elena. Ella salió del coche y se dirigió hacia el edificio. El portero era un tipo musculoso con expresión aburrida. «¡Contraseña!», gruñó. «Terciopelo azul», dijo Elena, repitiendo la frase que Marco le había sonsacado a uno de los socios de Paulo esa misma mañana. El portero asintió y abrió la pesada puerta de acero. El interior de la bóveda de hierro era un asalto sensorial. El humo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cerveza barata y desesperación. Las máquinas tragaperras sonaban en las esquinas, pero la verdadera acción estaba en las mesas de póker del centro. Elena recorrió la sala con la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Mantuvo la cabeza gacha y se abrió paso entre la multitud. Lo vio en la mesa del rincón trasero. Paulo, el matraé, normalmente impecable, tenía un aspecto desaliñado, la corbata suelta y los ojos nerviosos, recorriendo la sala. Estaba discutiendo con un hombre con chaqueta de cuero, señalando una bolsa de lona en el suelo. Elena respiró hondo. Tenía que canalizar a la chica aterrada y codiciosa que Lorenzo creía que era. No podía mostrar su acero rosado. Todavía no. Se acercó a la mesa. «Paulo», dijo, con la voz temblorosa en su justa medida. Paulo se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se entrecerraron con sospecha. Hizo un gesto al hombre de la chaqueta de cuero para que se marchara. «Elena, ¿qué demonios haces aquí? Se supone que estás muerta». «Hui», tartamudeó Elena. «Vi lo que pasó. Te vi salir de la cocina». Paulo se levantó, la agarró del brazo y la empujó hacia la cabina. «Baja la voz, estúpida. Quiero dinero», siseó Elena, retirando el brazo. «Sé que le tendiste una trampa al señor Moretti. Te vi hacerle señas al mesero. Iré a la policía a menos que me pagues». Paulo se rió, un sonido cruel y húmedo. «¿La policía?» «La policía está en la nómina de Ali, cariño. Pero tienes agallas». La miró de arriba abajo, con un brillo depredador en los ojos. «¿Cuánto?» 50,000, dijo Elena. «En efectivo, ahora mismo». Paulo sonrió con aire burlón. «No tengo esa cantidad de dinero encima, pero lo tengo en el coche, ahí atrás. Ven conmigo». «Bingo». «Bien», dijo Elena. Paulo se levantó y cogió su bolsa de viaje. Le puso una mano en la parte baja de la espalda y la guió hacia la salida trasera. Elena sintió un escalofrío, pero lo soportó. «Lorenzo, nos vamos», susurró apenas audiblemente. «Te veo».
La voz de Lorenzo crepitó en su oído. Estoy en la salida trasera. Espera hasta que estés fuera. Salieron por la salida de incendios trasera a un callejón estrecho y lleno de basura. Había vuelto a llover, una llovizna fría que mojaba los adoquines. ¿Dónde está el coche?, preguntó Elena, deteniéndose en medio del callejón. Po también se detuvo. Dejó caer la bolsa de lona. No estaba buscando las llaves. Estaba metiendo la mano en su chaqueta. No hay ningún coche, Elena, se burló Paulo. ¿De verdad pensabas que podías chantajearme? No eres más que un cabo suelto. Sacó un revólver. Suéltalo, Paulo, resuñó la voz de Lorenzo desde las sombras. Lorenzo salió de detrás de un contenedor de basura, apuntando con su arma al pecho de Paulo. Marco apareció en la escalera de incendios con un rifle apuntando al traidor. Paulo se quedó paralizado. Se puso pálido. Jefe, espere. Puedo explicarlo. Me vendiste a los irlandeses. Lorenzo avanzó, con la lluvia empapándole la ropa. ¿Para qué? Por dinero, por poder, por sobrevivir, gritó Paulo retrocediendo. No lo entiendes, Enzo. No son solo los irlandeses. Ali es solo un porno. Vienen a por todos. ¿Quién viene?, preguntó Lorenzo, acercándose. De repente, la puerta trasera del club se abrió de golpe de nuevo. El hombre de la chaqueta de cuero, con el que Paulo estaba discutiendo, salió. Pero no estaba solo. Otros 3 hombres con metralletas salieron detrás de él. ¡Emboscada!, gritó Marco desde arriba, abriendo fuego. Se desató el caos. Las balas rebotaban contra las paredes de ladrillo. Lorenzo se lanzó detrás de una pila de palés, tirando de Elena con él. Paulo se apresuró hacia los tiradores, gritando, ¡Ayudadme! ¡Me han encontrado! Pero los recién llegados no ayudaron a Paulo. El hombre de la chaqueta de cuero levantó su arma y disparó una ráfaga a la espalda de Paulo. El traidor se desplomó sobre el suelo mojado, silenciado antes de poder revelar la verdad. «Están limpiando la casa», gritó Lorenzo, respondiendo al fuego. «Elena, quédate agachada». Pero el ángulo era malo. Los tiradores avanzaban, acorralando a Lorenzo y Elena detrás de los palés. Marco estaba inmovilizado por el intenso fuego que provenía de la puerta. Uno de los pistoleros comenzó a flanquearlos, moviéndose a lo largo de la pared para tener un tiro claro al costado expuesto de Lorenzo. Lorenzo no lo vio. Estaba concentrado en el grupo principal. Elena lo vio. El viejo instinto tomó el control. La camarera temblorosa desapareció. En su lugar estaba la chica que había pasado su infancia desmontando AK-47, con los ojos vendados en el estudio de su abuelo. Elena sacó la Glock 43 de su cinturón. No dudó, no cerró los ojos. Salió rodando de detrás de la cobertura, adoptando una postura perfecta. Pop, pop, 2 disparos. En el centro del cuerpo, el pistolero que los flanqueaba dejó caer al instante su arma, que cayó al suelo con estrépito. Lorenzo giró la cabeza, con expresión de sorpresa en el rostro, incluso en medio del fragor de la batalla. Miró al pistolero muerto y luego a Elena. Ella no temblaba. Estaba buscando el siguiente objetivo, con el dedo índice sobre la corredera y la respiración controlada. «¡Cúbreme!», le gritó a Lorenzo, en tono de orden, no de súplica. Lorenzo parpadeó y luego sonrió con ferocidad. «Te cubro». Abrió fuego de cobertura, obligando a los pistoleros restantes a retroceder hacia el club. Marco aprovechó la oportunidad para lanzar una granada aturdidora desde la escalera de incendios. ¡Boom! Una luz blanca inundó el callejón. «¡Muévete!». Lorenzo agarró la mano de Elena y corrieron por el callejón hacia el Honda Civic. Se metieron en el coche. Lorenzo puso la marcha atrás y arrancó justo cuando las balas destrozaban la luneta trasera. Se alejaron a toda velocidad, con los neumáticos chirriando, dejando atrás la carnicería. Lorenzo condujo 3 manzanas en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. Finalmente, metió el coche en una calle lateral tranquila y apagó el motor. Se volvió para mirarla. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando un silencio pesado y peligroso en el pequeño coche. «¿Quién eres?», preguntó Lorenzo, con voz baja e intensa. «Y no me digas que lo aprendiste en un libro. Disparaste 2 veces a un objetivo en movimiento a 20 metros con una pistola compacta. Eso es nivel militar. Eso es nivel de sicario». Elena miró al frente, con el pecho agitado. Sabía que había metido la pata. Había mostrado sus cartas. «Te lo dije», dijo en voz baja. «Tenía que sobrevivir». «¿Quién te entrenó, Elena?». Lorenzo extendió la mano, le agarró la barbilla y la obligó a mirarlo.
¿Quién eres realmente? ¿Importa? Susurró ella, mirando sus ojos gris tormenta. Acabo de salvarte la vida otra vez. Lorenzo la miró fijamente, la sospecha luchando con una innegable atracción magnética. El olor a lluvia, pólvora y su perfume llenaba el coche. Importa, dijo en voz baja, porque si no eres quien dices ser, tendré que matarte. Y ahora mismo, eso es lo último que quiero hacer. Se inclinó hacia ella, acortando la distancia entre ellos hasta que casi no quedaba nada. Fue un momento en el que se balanceó en el filo de una navaja. Violencia o pasión. Elena no se apartó. Le tenía pánico. Y sin embargo, en medio del caos, él era lo único sólido en su mundo. Entonces no preguntes, susurró ella. Lorenzo dudó. Luego maldijo en voz baja en italiano y se apartó, arrancando el coche. Tenemos que irnos, dijo con voz ronca. Paulo está muerto, pero dijo algo antes de morir. El sindicato. Tenemos un problema mayor que O'Malley. Cuando el coche se reincorporó al tráfico, Elena miró por la ventana, con la mano temblorosa ahora que el peligro había pasado. Había ganado algo de tiempo, pero las preguntas no cesaban, y cuanto más se acercaba a Lorenzo, más difícil le resultaba mantener el fantasma de Don Salvo en la tumba. El trayecto de vuelta al Millennium Spire fue una sucesión borrosa de luces de neón y un silencio sepulcral. Cuando llegaron, Marco los esperaba con aspecto sombrío. Llevaba un vendaje alrededor del antebrazo, una herida superficial de la pelea en el callejón. Jefe, dijo Marco al salir del ascensor, tenemos un problema. Recuperamos el teléfono de Paulo antes de irnos. Está encriptado, pero el último mensaje que recibió no era de Ali. Era de un número que se remonta a una empresa ficticia en Zúrich. Lorenzo se dirigió a la barra y sirvió 2 tragos fuertes. Le dio uno a Elena sin preguntar. Sus manos aún estaban firmes, pero sus ojos estaban atormentados. La observó durante un momento, tratando de conciliar a la camarera, que había derramado el vino con la mujer que había ejecutado un flanqueo en el Callejón de la Reina. Zúrich, reflexionó Lorenzo, dando un sorbo al whisky. Es terreno neutral, banqueros, consultores. El mensaje, continuó Marco, era un conjunto de coordenadas y una hora esta noche, medianoche, en el Brooklyn Navy Yard, dique seco 4. Lorenzo entrecerró los ojos. Eso está abandonado. Solía ser un punto de entrega para la mafia rusa, pero se marcharon hace años. Es una reunión, dijo Elena, levantando la voz desde el sofá donde se había desplomado. Paulo estaba tratando de comprar su salida. Estaba vendiendo algo. Lorenzo la miró. ¿Qué podría tener un matraillé que valga la pena comprar? Información, dijo Elena. Él lo escuchó todo. Todas las conversaciones de la mesa 4, todos los acuerdos que hiciste, todas las debilidades de tu organización. Lorenzo golpeó la mesa con su vaso. Estaba vendiendo las llaves del reino. Si hay una reunión esta noche, Marco dijo que tenemos que estar allí. Pero es una trampa. Tiene que serlo. Definitivamente es una trampa. Lorenzo estuvo de acuerdo. Pero iremos de todos modos porque quien quiera que esté al otro lado de esa reunión es quien mueve los hilos. Ali es solo el martillo. Quiero la mano que lo controla. Se volvió hacia Elena. Tú te quedas aquí. No, dijo Elena levantándose. El whisky le quemaba la garganta, pero le daba valor. Yo voy. Ni hablar, espetó Lorenzo. Ya has tentado a la suerte en el callejón. No voy a llevarte a una posible trampa mortal. Me necesitas, argumentó Elena, acercándose a él. Tú mismo lo has dicho. Me fijo en las cosas. Veo los detalles que tú pasas por alto. Y se detuvo, jugando su carta ganadora. Sé hablar ruso. Lorenzo se quedó paralizado. ¿Sabes hablar ruso? Mi madre era ucraniana. Mintió con naturalidad. Era una verdad a medias. Su abuela lo era, y la familia Rossi insistía en que todos sus hijos recibieran una educación multilingüe. Si los rusos están involucrados, o si este contacto de Zúrich utiliza intermediarios, necesitarás un traductor que no sea uno de tus hombres. Alguien de quien no sospechen. Lorenzo estudió su rostro, buscando una grieta en su armadura. Italiano, inglés y ruso. Eres una mujer con muchos talentos, Elena Rossi. Soy una superviviente, dijo ella. Déjame ayudarte a acabar con esto. Luego iré a buscar a mi hermano y desapareceré. A Lorenzo no le gustaba la idea. Su instinto le decía que la encerrara en la habitación del pánico, pero su mente táctica sabía que ella tenía razón. Si iban a entrar en una negociación, un traductor era una tapadera válida. De acuerdo, dijo, pero llevarás un micrófono y un chaleco.
Si empiezan a disparar, te tiras al suelo y no te mueves. Esta vez, nada de heroísmos. El Brooklyn Navy Yard era un cementerio industrial. Las grúas oxidadas se alzaban como gigantes esqueléticos contra el cielo nublado de la noche. El aire olía a agua salada y metal en descomposición. La comitiva de Lorenzo, 3 SUV negros, se detuvo en el perímetro. Continuaron a pie, moviéndose silenciosamente entre las sombras de los almacenes. Lorenzo, Marco y Elena se dirigieron hacia el dique seco 4. Elena vestía pantalones tácticos negros y un jersey de cuello alto, con un chaleco de Kevlar ajustado al pecho. Se sentía como si estuviera de vuelta en los ejercicios de entrenamiento de su padre, moviéndose en la oscuridad, observando las líneas de visión. En el borde del muelle, una única limusina negra estaba aparcada bajo el resplandor amarillo de un foco. 2 hombres con trajes grises estaban junto al capó. No parecían matones callejeros, parecían contratistas militares, precisos, disciplinados, mercenarios, susurró Lorenzo. De alto nivel, le indicó a Marco que mantuviera la posición con el equipo de francotiradores. Elena conmigo. Salieron a la luz. El viento del East River era cortante. Los 2 hombres los vieron acercarse. No buscaron sus armas. «Signor Moretti», dijo uno de los hombres. Tenía un acento marcado, pero no era ruso. Era otra cosa, alemán-austriaco. «Llegas pronto. No me gusta hacer esperar a los secretos», respondió Lorenzo con voz tranquila. «¿Dónde está el comprador?» La ventanilla trasera de la limusina se bajó. Apareció el rostro de un hombre mayor, con el pelo plateado y gafas. Parecía un profesor universitario. «Señor Moretti», dijo el hombre en voz baja. «Soy el contable. Represento al consorcio». «¿El consorcio?», repitió Lorenzo. «Nunca he oído hablar de ustedes. Preferimos que sea así». El contable sonrió. «Nos interesa la estabilidad. Su guerra con Ali perturba nuestros intereses marítimos. Contratamos a Paulo para facilitar un cambio en la dirección. Una transición más pacífica». «¿Se refiere a mi asesinato?», Lorenzo dijo. «Los negocios son los negocios». El contable se encogió de hombros, pero Paulo fracasó. Y O'Malley es un instrumento contundente. Así que estoy aquí para hacerle una contraoferta. Entregue sus territorios en el puerto y le permitiremos retirarse con vida. Lorenzo se rió. Fue un sonido frío y aterrador que resonó en los cascos metálicos de los barcos. «¿Cree que le daré mi ciudad porque me lo ha pedido amablemente?» «No se lo estamos pidiendo», dijo el contable. Chasqueó los dedos. Desde las sombras del almacén que tenían detrás, una docena de puntos láser rojos aparecieron en el pecho de Lorenzo. «Francotiradores, lo tenemos en jaque mate, señor Moretti», dijo el contable. «Firme los papeles de la transferencia o morirá aquí». El corazón de Elena se detuvo. Eran demasiados. Incluso con el equipo de Marco, estaban en desventaja. Miró al contable. Había algo familiar en él. No era su rostro, sino un anillo en su dedo. Un anillo de oro con un águila bicéfala. Se le cortó la respiración. Conocía ese escudo. No era una organización criminal cualquiera. Era el Círculo de Hierro, un antiguo rival de la familia Genev. Eran ellos quienes habían matado a su tío, y ella conocía su protocolo. «No dispararán», le susurró Elena a Lorenzo. Lorenzo mantuvo la mirada fija en el contable. «¿Qué? Es una táctica de negociación», murmuró Elena, moviendo apenas los labios. «Los láseres son para impresionar. Si quisieran matarte, ya estarías muerto. Necesitan tu firma para legitimar la transferencia del puerto. Sin ella, los sindicatos no reconocerán a los nuevos propietarios». Lorenzo confió en ella. En ese momento, rodeado de muerte, decidió apostarlo todo por la camarera. «Lo rechazo», dijo Lorenzo en voz alta. La sonrisa del contable se desvaneció. «Tú eliges la muerte. Yo elijo la guerra», dijo Lorenzo. Levantó la mano. Esa fue la señal. El equipo de Marco, situado en las grúas de arriba, abrió fuego, pero no dispararon a los mercenarios. Dispararon a los focos. Crash. El muelle se sumió en la oscuridad. «Muévete». Lorenzo agarró a Elena y corrieron hacia una pila de contenedores de transporte. Los disparos estallaron a ciegas en la oscuridad. Los mercenarios gritaban órdenes, confundidos por la repentina pérdida de visión. Lorenzo y Elena se deslizaron detrás de un contenedor oxidado. Lorenzo respiraba con dificultad, irradiando una energía salvaje. «Tenías razón», sonrió en la oscuridad. «Han dudado. Son burócratas con armas», dijo Elena, sacando su Glock. «Pero se reagruparán. Tenemos que irnos».
Todavía no, dijo Lorenzo. Quiero al contable. Está en una limusina blindada. Elena dijo, no puedes atraparlo, mírame. Lorenzo sacó una pistola de bengalas de su cinturón. No apuntó a la limusina, apuntó a un bidón de combustible que estaba cerca del borde del muelle, justo al lado de donde estaba aparcada la limusina. Disparó. La bengala roja atravesó la oscuridad. Golpeó el bidón. ¡Kaboom! Una enorme bola de fuego iluminó la noche. La fuerza de la explosión volcó la pesada limusina como si fuera un juguete. «¡Ahora nos vamos!», gritó Lorenzo. Corrieron de vuelta hacia el perímetro. El equipo de Marco proporcionó fuego de cobertura mientras los mercenarios se apresuraban a sacar a su jefe de los restos en llamas. Llegaron a los todoterrenos y se subieron. Mientras se alejaban a toda velocidad, mirando hacia atrás al infierno que se reflejaba en el río, Lorenzo empezó a reír. Era la risa de un hombre que había engañado a la parca. Se volvió hacia Elena y le agarró la cara con ambas manos. «Eres increíble», dijo, mientras la adrenalina se transformaba en otra cosa. «Los has leído perfectamente. ¿Cómo sabías lo de la firma obligatoria?» Elena se quedó paralizada. La emoción de la batalla se desvaneció, sustituida por el frío temor de su secreto. Había vuelto a cometer un desliz. Conocer las leyes sindicales y los protocolos de toma de control de los sindicatos no era algo que supiera una camarera o incluso un soldado. Eso era conocimiento básico. «Vi un documental», dijo débilmente. Lorenzo la miró fijamente. La risa se le atragantó en la garganta. Sus pulgares le acariciaron los pómulos. La miró profundamente a los ojos y esta vez Elena vio cómo las piezas encajaban en su mente. Las habilidades de combate, la conciencia táctica, el conocimiento de los códigos del inframundo. «Deja de mentirme», susurró Lorenzo con la cara a pocos centímetros de la de ella. «Sé que no eres Elena, la camarera. Aún no sé quién eres, pero lo descubriré». Se inclinó hacia ella, rozando sus labios con los suyos. No fue un beso, sino una promesa, y cuando lo descubra, espero por tu bien que no seas mi enemiga. Se apartó, dejándola sin aliento y aterrorizada. Elena bajó la mirada hacia sus manos. Estaban manchadas de hollín y grasa. Lo había salvado y, al hacerlo, se había condenado a sí misma. Lorenzo cogió el teléfono. «Marco», dijo al otro lado de la línea, «vuelve a poner al investigador privado en línea. Quiero una investigación a fondo sobre la familia Rossi. Retrocede 50 años. Busca conexiones con Sicilia. Busca conexiones con los Genovesa». A Elena se le heló la sangre. Estaba buscando en el lugar correcto. El coche se adentró en la noche, alejándolos del incendio, pero llevándolos directamente hacia una verdad que lo quemaría todo. El silencio en el ático era sofocante. Lorenzo salió de su estudio privado, con una carpeta de cartón en la mano y una mirada de fría traición en los ojos. Tiró el expediente sobre la mesa de centro. Las fotografías se esparcieron. Una vieja foto en blanco y negro de un jefe mafioso, un certificado de nacimiento y una foto de vigilancia de una joven en un funeral de la mafia. Le pregunté quién eras. Lorenzo dijo, con una voz mortalmente tranquila. «Dijiste que una superviviente. Omitiste la parte de ser de la realeza». Señaló la foto del anciano. «Don Albo Geneves, el hombre que intentó borrar a mi familia del mapa. Tú eres su nieta. Tú eres el enemigo». Elena se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. «Yo no soy mi abuelo. Huí de esa vida hace 10 años. Borré mi nombre para mantener a mi hermano a salvo de gente como tú». «O tal vez estabas esperando», calculó Lorenzo, acercándose, escondido a plena vista, esperando el momento perfecto para terminar lo que don Salvo había empezado. Sacó su pistola y la sostuvo a su lado. «Dame una razón por la que no debería pegarte un tiro ahora mismo. Eres un lobo en mi casa. Te salvé la vida». Elena gritó, con lágrimas de frustración que le escocían en los ojos. «Si hubiera querido matarte, habría dejado que Ali te disparara 3 veces». Dio un paso adelante, acortando la distancia hasta quedar pecho a pecho con él. Le cogió la mano, la que sostenía la pistola, y la levantó hasta que el frío cañón se apoyó en su frente. «Si crees que soy el enemigo», susurró, mirándolo fijamente a sus ojos gris tormenta, «entonces aprieta el gatillo. Hazlo. Acaba con la guerra». Lorenzo se quedó paralizado. La miró fijamente, con el dedo apoyado en el guardamonte. Buscó engaño, pero solo encontró la misma determinación que veía en el espejo.
Se dio cuenta de que la mujer que había luchado codo con él en el callejón no era una espía, era su igual. Con un gruñido de frustración, bajó el arma y la enfundó. La agarró por la nuca y la atrajo hacia él para darle un beso desesperado y apasionado. No fue un beso suave, fue una colisión de dos mundos violentos, encontrando una tregua. El momento se rompió con el estridente sonido del teléfono satelital de Lorenzo. Él contestó y se le fue todo el color de la cara. ¿Cuándo?, preguntó. Escuchó por un segundo, luego colgó y miró a Elena con puro miedo. El contador, dijo Lorenzo con voz hueca. La reunión en el astillero naval era una distracción. Encontraron la finca en los Hamptons. Han violado el perímetro. Mi madre y Leo están atrapados en la habitación del pánico. Elena sintió como una calma fría y mortal la invadía. La camarera desapareció. La germana asustada desapareció. En su lugar volvió la estirpe de los Genev. Se acercó a la bolsa táctica que había sobre la mesa y sacó un rifle AR-15. Comprobó la recámara y el sonido metálico resonó en la silenciosa habitación. «Prepara el helicóptero», ordenó con una voz que poseía una autoridad que hizo que Lorenzo se enderezara. «¡Marco!», gritó Lorenzo, corriendo hacia la puerta. «¡Prepara el pájaro! ¡Salimos en 2 minutos!». Elena se colgó el rifle al hombro, con los ojos oscuros y sin piedad. «Cometieron un error, Lorenzo». «¿Qué error? Tocaron a mi familia», dijo ella, «y por eso quemaré su mundo». El vuelo a los Hamptons fue una vorágine de terror. Debajo de ellos, la extensa finca de Moretti era un infierno. Las llamas lamían el techo de la casa principal, mientras que las balas silbaban en la oscuridad como avispas enfurecidas. «Aterriza en el césped», ordenó Lorenzo. Cuando el helicóptero tocó tierra, Elena y Lorenzo saltaron al caos. Las balas acribillaban el césped a su alrededor. «Están irrumpiendo en la habitación del pánico». Lorenzo rugió, disparando a los mercenarios y suprimiendo el ala oeste. Elena escaneó el campo de batalla. Lo vio inmediatamente, al contable de pie junto a la casa de la piscina, dirigiendo a sus tropas desde la seguridad de una tableta. Él era la cabeza. Si la cortabas, el cuerpo moría. «¡Cúbreme!», gritó Elena. Corrió hacia la casa de la piscina, ignorando el calor. Al ver una tubería de gas cerca del calentador de la piscina, disparó 2 tiros. El primero perforó la tubería. El segundo encendió el gas. ¡Zas! Una pared de fuego estalló, separando al contable de sus guardaespaldas. Elena saltó a través de las llamas, derribó al contable y le apuntó con su arma a la barbilla. «Diles que se retiren», gritó. «Si me matas, un interruptor de hombre muerto triplicará su paga». El contable se burló, con sangre goteando de su frente. «Matarán a todo el mundo». Elena enfundó su pistola y sacó un cuchillo de combate dentado de su bota. Jugó su última carta. Entonces invocó el código de Justiniano. El de la nena Geneves. «Desafío tu reclamación sobre este territorio. Combate singular». El contable se quedó paralizado. Era una antigua ley del sindicato que no se había utilizado en décadas, pero no podía rechazar un duelo a muerte. «Aceptado», dijo, sacando una hoja curva a carambit. Los mercenarios cesaron el fuego. El césped quedó en silencio. El contable atacó primero con su espada, cortando la clavícula de Elena. Ella apretó los dientes y, en lugar de retroceder, se colocó frente a él. Cuando él volvió a lanzarse, ella le agarró la muñeca, le hizo girar y le clavó el cuchillo profundamente en la arteria del hombro. El contable cayó. El duelo había terminado. «El contrato es nulo», gritó Elena a los mercenarios. Sin líder y derrotados por el código, los soldados se fundieron en la noche. Momentos después, la puerta de la habitación del pánico se abrió de par en par. Leo salió corriendo aterrorizado, seguido por la madre de Lorenzo. Elena cayó de rodillas y abrazó con fuerza a su hermano. Las lágrimas finalmente limpiaron el hollín de su rostro. Lorenzo los observó y se dio cuenta de que la mujer que le había salvado la vida también le había salvado el alma. Un año después, Veno y Veritas era más opulento que nunca. Los agujeros de bala habían desaparecido, sustituidos por seda y oro. Lorenzo Moretti se sentó en la mesa 4, pero no estaba solo. Elena se sentó a su lado con un vestido de seda esmeralda y un anillo de diamantes que reflejaba la luz. Ya no era la camarera que servía el vino, era la socia que gobernaba el imperio. Los capitanes de las 5 familias levantaron sus copas. La unión de los linajes Moretti y Geneves había traído una era de paz sin precedentes. Por el futuro,
dijo Elena con voz autoritaria. Por la reina, susurró Lorenzo, besándole la mano. Elena sonrió, tomó un sorbo del Barola añejo y dejó su copa sobre la mesa. Tomó su tenedor de plata y lo colocó sobre la servilleta, perfectamente paralelo al cuchillo. Todo está bien, y esa, amigos míos, es la historia de cómo la colocación de un solo tenedor cambió el mundo del hampa para siempre. Elena demostró que, a veces, el arma más poderosa no es una pistola. Es la inteligencia, la lealtad y el valor de actuar cuando todos los demás se quedan paralizados. Pasó de servir el vino a gobernar la mesa, recordándonos a todos que somos más que las etiquetas que nos ponen los demás. Si te ha gustado este romance mafioso lleno de giros inesperados, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Si hubieras estado en el lugar de Elena en el restaurante, ¿habrías dado la señal o habrías corrido hacia la salida? Cuéntame tu respuesta en los comentarios.